ustedes ya la estudiamos en la semana y se titula Guárdense de toda avaricia. Lucas 12:15 también ya lo leyeron, pero vamos a darle la siguiente para darle otra lectura. Sí, como dice eh, Lucas 12:15, dice, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este texto eh, inicia de una forma interesante. Dice la palabra de Dios, cuídense, cuidado. Bueno, antes que nada, cuídense se refiere a la palabra guárdense. Pero cuidado viene por ahí con signos de admiración. Esto quiere decir que esto es como una exclamación de alarma, de alerta. Y cuidado, guárdense de toda avaricia. Eso quiere decir que de lo que está hablando este texto, es decir, de la avaricia, es que de mucho peligro. Por eso esta advertencia, cuidado, lo guárdense, cuídense de toda avaricia. Porque aclara, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de cosas que tenemos, sino en otra cosa más sustanciosa, ¿verdad? Pero bueno, aquí termina el texto dándonos una advertencia. Vamos a ver la siguiente. Dice aquí en la introducción de nuestra lección, para empezar, ¿qué significa codiciar? Sí, cuídense de la avaricia, pero avaricia es un sinónimo de codicia, ¿verdad? Pero codiciar, ¿qué es el verbo codiciar? Dice que es desear con muchas ganas, con ansia, riquezas u otras cosas. O sea, todos codiciamos, todos, es decir, en otras palabras, todos deseamos ¿qué? Cosas. Deseamos que también riqueza, deseamos. Pero aquí la definición de codiciar dice desear, pero de una forma especial. ¿Cómo desear? ¿Cómo? Con ansia, ¿sí? Riquezas u otras cosas. Entonces, aquí, bueno, el 10º mandamiento de la ley moral de nuestro Dios, de los 10 mandamientos, le dedica todo ese mandamiento a la codicia. Es el 10º mandamiento, el último. Y no por ser el último es el menos importante. Recuerdan que los primeros 4 mandamientos tienen relación con quién? Directa con Dios. Y los otros 6, los primeros 4 hacia Dios. Eh, los mandamientos en relación con Dios. Y los otros 6, los mandamientos en relación con quienes, de nosotros mismos. Pero de una manera u otra, todos y cada uno de los mandamientos van entrelazados. Es decir, que yo al no guardar uno, al no respetar uno de los mandamientos, al mismo tiempo estoy que faltando a otro, como lo vamos a ver a través de aquí del repaso de esta lección. Dice aquí que el mandamiento 10º prohíbe codiciar, pero cuando yo codicio, ¿qué dice aquí? Dice, la avaricia es una clara forma de codicia. Cuando yo soy avaricioso, cuando yo codicio, esto es que idolatría, significa idolatría. Entonces, al mismo tiempo estoy que transgrediendo el segundo mandamiento que tiene que ver con no tendrás otros que dioses delante de mí. Entonces, estoy faltando al 10º mandamiento porque estoy codiciando, estoy avariciando, pero al mismo tiempo estoy faltando al segundo mandamiento porque estoy formando de las cosas o del dinero, de lo que yo deseo con mucha ansia, estoy haciendo un ídolo y lo estoy poniendo. Un ídolo es cualquier cosa que yo pongo antes que a Dios. ¿Sí? Colosenses 3:5 por ahí nos habla de la relación de estos 2 mandamientos. Es importante, pues,
Como es muy peligroso la codicia, la avaricia, es muy peligrosa a tal grado que no puede, sino que pone en peligro, en riesgo nuestra vida física, ¿eh? Porque a veces nos metemos unos problemones, ¿sí? Cuando andamos ahí peleando una herencia y todo, y hasta se quitan la vida a los familiares que muchos se quieren. Entonces, no solamente podemos perder la vida aquí terrenal, la vida material, física, sino que podemos llegar a perder la vida eterna, que es lo peor de las cosas. ¿Sí? Por eso es bien importante conocer cuál es el origen de la codicia. Ok, todos codiciamos, todos deseamos, unos al grado de que pecamos porque codiciamos con mucha ansia, ¿no? Pero hacemos un ídolo de la codicia. Pero necesitamos saber cuál es el origen, porque todos tenemos ese defecto, todos los seres humanos, en mayor o menor grado. Pero tengo que saber yo de dónde salió esto. ¿Sí? Cuando a ti te pregunto, bueno, ¿y por qué somos tan avariciosos? ¿Por qué tan codiciosos? Ah, bueno, y empezamos a contar esta historia. ¿Sí? Es importante conocer el origen. ¿Para qué? Porque si yo no sé ni siquiera qué significa codiciar, pues entonces no voy a evitar. Entonces, para evitar caer, sobre todo, para conocer cómo vencer esa debilidad, esa avaricia, esa codicia. Entonces, el origen de la codicia es de lo que trata la lección. ¿Y qué más dice ahí? Nuestra lección de esta semana dice que, siguiente, eh, vamos a conocer o repasamos cuál es el origen de la codicia, pero vimos algunos ejemplos como el de Acán, el de Judas, el de Ananías y el de Zafira, y hay muchos otros, pero bueno, la lección nos recuerda estos tres casos especiales, ¿verdad? Específicos. Y finalmente, en la conclusión, vamos a conocer, saber, ya tengo el origen y tengo algunos ejemplos ahora, cómo vencerlo. Ok, vamos a empezar con el origen de la codicia. ¿Cuál es el origen de la codicia? Bueno, sabemos que el origen de todos los pecados fue donde en el mismo Edén, es más, no solo más antes del Edén, fue en el mismo que cielo, ¿sí? Ahí tuvo su origen. Continuó en el Edén, pero tuvo su origen donde en el mismo cielo, con un ser creado perfecto, ¿quién? Luzbel, conocido por Satanás, ¿verdad? Eh, Satanás significa padre de la mentira. Entonces, pero este hecho ocurrió donde? En el mismo cielo. Y vamos a ver cómo conocemos a grande rasgo la historia, entonces de manera general vamos a mencionar aquí algún detalle cómo fue el origen de la codicia. Antes de que de la caída en el Edén. Vamos a ver la siguiente. Dice, para eso tenemos que conocer este texto, ¿sí? De Isaías 14, 13 al 14. En este texto, el profeta, Dios a través del profeta Isaías, nos dice qué fue lo que sucedió, ¿sí? O quién era este personaje en el cual se originó la codicia, la avaricia. Dios se refiere aquí a quién? A ese ángel de luz que fue creado superior a los demás ángeles en el cielo y con un rango después de la divinidad, él era el que tenía el mayor rango de jerarquía ahí en el cielo. Y Dios le recuerda, dice, tú que decías en tu corazón, ¿dónde? En tu mente, ¿sí? Porque el corazón no puede producir palabras, pero la mente, los pensamientos sí. Tú que decías en tu mente, ¿qué decía, qué llegó a decir un día Satanás? Bueno, no un día, porque esto no fue de un momento a otro, ¿eh? Esto fue, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta que produjo fruto ese pensamiento donde él decía, yo voy a subir al cielo, voy a subir a lo alto, decía, junto que a las estrellas de Dios, es decir, junto a todos los seres creados de Dios. Cuando habla de estrellas en este sentido se refiere a los personajes que Dios había creado hasta ese momento.
Entonces dice, yo empezó cada vez más, por eso cuando nosotros tenemos un pensamiento que no cuadra con Dios, que no está bien, que sabemos que está mal, tenemos que eliminarlo o encontrar la forma de minimizarlo hasta anularlo, porque si no, ese pensamiento si ya tiene 10, 15, 20 años, ¿qué pasa ahí? En algún momento va a dar fruto, es decir, se va a convertir en acción, esos pensamientos. Y esto pasó aquí con Satanás. Él dijo, dice, yo voy a subir a lo alto, al cielo, junto a todos los ángeles creados, a las estrellas de Dios, y voy a qué? A levantar mi trono. Aquí ya está haciendo un plan, voy a levantar mi trono. Primero, pues nada más, ahí va a estar en lo más alto, pero aquí empieza a escribir, dice, la mente empezó a trabajar, voy a levantar mi trono, y en el monte, ¿de quién? Del testimonio, donde está Dios, que dice, me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, que subiré y seré como igual al Creador. ¿Quién puede ser igual a Dios? Pues nadie, porque entonces ya no sería Dios. Dios es único, ¿sí? Eh, es lo más sublime, lo más alto, lo más indescriptible. Entonces, si hay alguien llega a ser igual a Dios, pues entonces ya no hay Dios, ya no hay divinidad, sino que entonces habría muchos dioses, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que hay un solo Dios, creador y sustentador de todo el universo, y fue el que nos hizo a nosotros, y el que hizo a este ángel, Luzbel, y que empezó a meter en sus pensamientos estas palabras. Y les digo que esto no fue que Satanás dijo ahorita, ay, voy a subir al cielo, a lo alto, voy a levantar mi trono y sobre las alturas voy a ser igual a Dios. Él no fue de un día para otro, ni de una semana a otra, ni de un año a otro, que él empezó a pensar esto y lo llevó a cabo. Esto pasa como con las personas que se suicidan. Si ustedes creen que una persona que se suicidó hace un día, no sé, ese día se le metió esa idea y ese día se quitó la vida, estás equivocado, porque para que una persona se suicide, este, tuvo que haber una repetición de que de pensamientos suicidas, de ideas suicidas, y luego de planeaciones suicidas, y luego intentar intento de suicidio, y luego hasta consumar el suicidio. Entonces, pero esto puede pasar años, ¿sí? Hay personas que se han suicidado hoy, pero ellos empezaron a planearlo hace 5 años, ¿sí? Cuando empezaron con aquella depresión fuerte, etcétera. Entonces, por eso hay que ponerle remedio a los pensamientos en el momento, mañana o pasado, pero siempre el día que no sea demasiado tarde. Satanás, esos pensamientos los empezó a repetir, los convirtió en ideas, los convirtió en planes y al último los convirtió en ejecución, ¿sí? Entonces, Dios había rodeó a todas sus criaturas, ¿con qué? A todos sus seres creados, con todo lo necesario para ser felices. Pero por alguna razón, y ahorita no me pregunten, ni vamos a saberlo, ni un día Dios nos va a explicar, este, por alguna razón empezó a surgir eso en la mente de Lucifer. Recuerden que es cierto, Dios dejó todo lo necesario para hacer feliz a los ángeles y a todos los seres creados. Pero también es cierto que a todos los seres creados les dejó el don del libre albedrío, de escoger sí o no servir a quien, a su creador. Uh, y aquí no solamente no decidió Satanás no servir a su creador, sino decidió ser igual o mayor que Dios. En otras palabras, quiso o dio un golpe de estado, como los gobiernos suceden, ¿no? Derribar el gobierno de Dios, ponerse él en su lugar. Entonces, esa idea surgió, ese es el misterio de la iniquidad, o sea, por eso se llama misterio, porque tú y yo lo vamos a saber, al menos aquí en la tierra, no antes de que venga Cristo, por alguna razón, Dios lo dejó vedado, ¿sí?
El deseo de ser exaltado más allá de lo que se le había conferido. Él debía de ser exaltado, sí, pero él quiso ser más. Usted y yo tenemos derechos, ¿sí o no? Derechos humanos, sí, pero no más de los que exigimos y que a veces hasta hacemos manifestaciones que no, que no van de acuerdo al cristiano, ¿no? A veces nosotros queremos más de lo que Dios ya estableció. O sea, es cierto, Dios nos creó con derechos como seres humanos, con derecho a ser respetado, con derecho a esto, que la educación, que es la alimentación, que el cuidado de los padres, y que, etcétera. Sí, pero nosotros siempre, y al igual que Lucifer, siempre exigimos más a nosotros mismos, más al jefe, más al maestro, más a los padres, más a las empresas y por supuesto le exigimos más a Dios, más de lo que, ¿qué? De lo que Dios estableció. ¿Sí? Entonces Satanás quiso más de lo que ya Dios le había dado. De hecho, Dios le había dado todo, menos ser Dios, porque nada más hay un Dios creador. ¿Sí? Codició que la adoración. O sea, en realidad, lo que no, él no codició ser igual a Dios en carácter. Dijo, voy a ser igual a Dios, voy a amar a todo el mundo. No, él quería ser igual a Dios en cuanto a la adoración. Quería que todo el mundo lo adorara y se aportara. Eso nada más era para quién, para el Creador, para Dios, pero él lo quiso para él. Incluso que dice, codició el trono. No solamente quiero que me adoren, si quiero esa silla, quiero ese trono. Y quiso hacer un lado a Dios y empezó a meter tenebra con todos los seres creados en el cielo y levantó una guerra. ¿Sí? Luego, guerra que perdió y fue arrojado del cielo, lógico. Dios terminó la vida, pero no iba a tolerar dejarlo ahí para que desbaratara el cielo. ¿No? Entonces fue arrojado de ahí y él un día nunca se rindió ni se rinde, ni se rendirá, ni se sigue rindiendo. Él no está dispuesto a dar marcha atrás y a lo que un día empezó. Y entonces él le dio mucho coraje cuando Dios hizo a Adán y Eva, nuestros padres, con todos esos privilegios, pero también les dejó libre albedrío, al igual que los ángeles. Y entonces dijo, pues yo voy a insistir, dijo, yo no me voy solo, me tengo que llevar, ya me llevé la tercera parte de los ángeles, nos echaron del cielo, pues ahora me voy a llevar no a la tercera, sino al 100% de todos los ángeles. Y lo consiguió, y tampoco fue de un día para otro, no hizo un plan y una tarde fue y sedujo a Eva y Eva a Adán, no, no. Eso pasaron, no sé, meses, años, no sé, quizás hasta siglos, no sabemos, ¿sí? Pero lo consiguió al fin. Hizo que Eva que cayera en el mismo pecado que él había caído, es decir, en la codicia. ¿Sí? Y como al igual le dejó todo para ser feliz a Adán y Eva en el Edén Dios, nada más una cosa, sí, le fue vedado o prohibido. Dijo, esto sí, no, esto no es para ti. Porque el día que tú participes de esto, pues entonces se acabó todo la felicidad que yo te estoy dando. Pero Satanás se lo pintó de otro modo, muy bonito, ¿no? Al revés, el día que tú pruebes de esto, que Dios no quiere que pruebes, Dios no quiere porque es envidioso y no quiere que tú seas igual a Dios. El día que tú pruebes esto, vas a ser igual a Dios. Es más, vas a ser un Dios. Y esa idea le gustó a Eva. Pero no fue de un día para otro, vuelvo a repetir. Eva quizás no era la primera vez que se apartaba de Adán y merodeaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque tenía prohibido pasar a mujer y seguro que ella no fue el primer día que se acercó ahí, por ahí ya traía en su mente la curiosidad y voy a ir igual, hasta que Satanás lo que sí hay que respetarle su paciencia, tuvo paciencia y un día la hizo caer. Génesis 3:6, por ahí se relata esto en el capítulo 3. Y de ahí en adelante, bueno, entonces nosotros heredamos que de nuestros padres la codicia. Y ahora el bebé tiene codicia, ¿sí? Alguien me dijo una vez, no, los niños no son sin pecado. No es cierto.
todos los seres. Entonces, si los bebés son sin pecado, entonces Cristo no vino a morir por ellos. Cristo vino a morir por toda la humanidad, y eso quiere decir que toda la humanidad, no importa la edad, todos estamos manchados por el pecado. Y entre todo el montón de pecados, el origen de los pecados es precisamente la codicia. Y ahí está el origen de todo, ¿sí? El orgullo, la codicia, eh, eh, el querer merecer más de lo que realmente me fue propuesto para mí. Vamos a ver la siguiente. Este es a grandes rasgos el origen de la codicia, ¿sí? Eh, y decíamos que íbamos a ver algunos ejemplos, al menos tres, y estas figuras aquí nos los dicen, ¿no? Ahí está en primer lugar, ¿quién es ese que está ahí? Es Acán, y luego ese morralito con 30 monedas de plata, pues vamos a hablar de quién, de Judas, y luego vamos a hablar de Ananías y Zafira. Vamos primero a mencionar aquí el caso de Acán. ¿Qué pasó con Acán? ¿Sí? El pecado de Acán se conoce en la palabra de Dios. Bueno, la orden en aquella batalla había sido de que no guardaran para nada del botín de aquella guerra, que Dios les había dado el triunfo, que no nadie guardara nada para él, ¿sí? Esto no es, ustedes, ok, ganaron, van a ganar esta guerra, ya la ganaron, no tomen nada para ustedes. Pero ¿qué dijo acá cuando lo descubrieron por ahí que había tomado algo? Algo que le gustó mucho. Hay cosas que a nosotros nos gustan mucho, y yo no sé cuántas veces hemos caído en cedido. O sea, hemos tenido la tentación, todos la tenemos porque todos deseamos cosas, pero ¿cuántos hemos caído en desear con ansia algo que, pues, que no es para mí, algo que es de otra persona, ¿sí? Dice él, bueno, es que yo vi entre todo el botín, los despojos, vi que, diríamos ahí, un casimir inglés, ¿no? Un manto que babilónico, o no sé, cada quien sus gustos, ¿no? Alguien diría, no, pues yo un chaleco de pico, o no sé, un cinto piteado, no sé, todos tenemos una prenda de vestir, o una cosa, un artículo que nos gusta mucho, o esa computadora, ¿no? O ese iPod, no sé. Yo lo vi entre el botín. ¿Y qué dije? Es muy bueno. Dice, y también que 200 ciclos de plata. Y también vi que un lingote de oro que pesaba 50 ciclos de oro. Los otros eran 200 ciclos, es una unidad de peso, de plata. Pero este lingote de oro pesaba 50 ciclos, la cuarta parte de toda esa plata, pero era oro. Lo cual que, dice, codicié y tomé. Aquí, él dice codicié, pero es que va a decir, pues solito se descubrió que está codiciando. No, pero es que miren, la palabra codiciar en el hebreo, esta palabra, que aquí la tenemos, chamad o chemdag, la palabra en hebreo. Cuando yo oigo la palabra codiciar en español, sí, es algo malo. Pero la palabra que está utilizando aquí, la que se utiliza con lo que dijo acá, no es necesariamente algo malo. Puede traducirse como hermoso, deseable, deleitoso, bueno, amado, placentero, codiciable. Sí, es decir, aquí la palabra no significa necesariamente algo malo. Es que si leemos otra vez el texto, podríamos decir, yo vi un manto babilónico muy bueno, muy deseable, ¿no? Vi tanto de plata, tanto de oro, y dice, lo codicié y lo tomé. Es decir, lo que es que estaba hermoso, era bueno, era amado, era placentero, era deseable. En otras palabras dice, yo lo deseé, y entonces ¿qué? Lo tomé. Porque codiciar significa desear. Pero nada más que él, lo deseó con ansia, porque ya en el español codiciar significa desear algo con mucha ansia. Y él dijo, es que está bien padre este manto babilónico, ¿sí? Y luego oro, plata, pues, ¿cómo no, verdad? Que quede en otro lado y que quede conmigo, pues mejor conmigo.
no, no, quizás nosotros nunca vamos a tener un manto babilónico a nuestro alcance o un lingote de oro, pero otras cosas que nos gustan sí, ¿no? Y debemos de tener cuidado con esto, con eso que nos gusta mucho, cuidado, porque podemos caer en el pecado de acá. ¿Qué es lo que más te gusta? Sí. Entonces, si me gusta con ansia, yo puedo llegar a que a obtenerlo de una manera no correcta. ¿Sí? Se usa para hablar, esta palabra misma, codiciar, se usa para hablar de Daniel como muy amado. En otras palabras, Daniel era codiciable. ¿Era qué? Muy amado. Eso quiere decir. Se aplica también con José, perdón, con Jesús. Ustedes conocen el libro que se llama El deseado de todas las gentes. Bueno, eso, esa frase del deseado de todas las gentes, pues viene de un texto bíblico, ¿no? Ageo 200. Jesús es el deseado de todas las gentes, como se llama el libro. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si utilizamos la palabra codiciar, no en el sentido malo, sino en el significado como está escrito aquí, podríamos decir que Jesús es el deseado, es el codiciado, ¿sí? El codiciado. Es decir, uh, todos queremos a Jesús, todos lo deseamos. Por eso la palabra en sí no significa algo malo. Sí, así como cuando decimos, el dinero no es malo, lo malo es tenerle amor al dinero. El dinero es re bueno, ¿sí? Pero el amor al dinero es re malo. Entonces, igual, codiciar no es malo en el sentido de desear. Yo deseo, yo quiero. Pero si yo quiero, deseo de manera incontrolable, de manera impulsiva, de manera con ansiedad, entonces estoy hablando que de codiciar en el sentido pecaminoso. ¿Sí? El problema es, en el caso de Acán, es cuando deseamos lo que no nos pertenece, además. O sea, no importa que me guste mucho o me guste poquito. No, no lo deseo tanto, no es tan codiciable. Lo tomas y te lo llevas, pero no es tuyo. También eso es, sobre todo, que lo desees mucho y sobre todo que no sea tuyo. No te pertenece. Y cuando es algo que no te pertenece, se llama como anatema. Sí, por eso se decía que ¿cómo se llama? En el campamento de Israel había anatema. ¿Por qué? Porque Acán estaba escondiendo esas cosas que había sustraído de ese botín. ¿Sí? Cuando la orden era, no tomen nada para ustedes. La codicia de Acán fue su propia ruina, la de él, pero no nomás la de él, miren, para que vean. Porque usted puede decir, bueno, yo soy codicioso y qué, pero nomás yo y qué. Pues yo nada más me, me, me arruino, ¿no? Cuando tú eres codicioso, cuando yo soy codicioso en ese extremo, en ese sentido, hablando a tal grado que estoy pecando, me arruino yo, arruino a toda mi familia y arruino a otras personas, a terceros. Eso fue lo que pasó con acá. Arruinó también a su familia y provocó la muerte de 36 hombres más. Fíjense nada más por haber tomado eso. Entonces, ¿es es peligroso la codicia, la avaricia? Claro, por eso dice cuídense, por eso dice cuidado, ¿sí? Con signos de admiración. La siguiente, vamos a ver el segundo ejemplo que sería eh, el caso de quién, de Judas, ¿se acuerdan? Que dijimos al principio, ahí está el morralito clásico, 30 monedas de plata, lo que le pagaron, ¿por qué? Por vender a Jesús, pero él codició esas monedas, yo no sé qué tan, este, eh, bueno, pues sí sabemos, ¿verdad? Qué tan codiciables eran, porque para vender a su amigo, a su maestro, ¿sí? Al Hijo de Dios, para ponerse en ese riesgo de perder no solamente su vida, que la perdió, sino también perder ¿qué? La vida eterna. Tuvo que haber sido un deseo uh, incontrolable, un impulso incontrolable por algo, para obtener algo con ansia, con ansiedad.
y él quería ese dinero. De hecho, el dinerito siempre le gustó. Eh, dice la broma inspirada que él estaba sustrayendo dinero siempre desde que fue tesorero en el grupo de Jesús. Y claro, nadie lo sabía. Jesús sí lo sabía, ¿sí? Pero aún así Jesús le dio tiempo para que él pudiera arrepentirse y bueno, nunca lo hizo. ¿Qué dice? Y les dijo, Mateo 2:15, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. ¿Dijo quién? Judas. ¿A quiénes? A aquel grupo de personajes del gobierno y de la iglesia de Israel que querían eliminar a Jesús. Y ellos le asignaron cuánto, bueno, está bien, mira, por el trabajito que vas a hacer, vamos a dar 30 piezas. Y él les dijo, él no puso el precio, dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo se los entrego. Pues te damos 30 de plata, dijo, hecho, ¿sí? Jesús codiciaba, Judas, perdón, codiciaba algo bueno, el dinero. Es bueno desear dinero, desear, en el sentido de hasta ahí, querer. Claro, pues por eso trabajamos, si no, estaríamos de voluntarios en la Cruz Roja, de voluntarios en el DIF o no sé dónde, bueno, pero estamos trabajando para una empresa donde nos pagan, que nos gusta tener dinero, porque el dinero que nos hace obtener cosas que necesitamos para empezar y otras que ni necesitamos, ¿verdad? Judas codiciaba algo bueno, como es tener un buen, una, pues una cantidad que lo respaldase ahí para su sustento. Pero él también, a pesar de eso, él también codició o deseó estar con Jesús, porque él llegó solo, ¿recuerdan? Él fue el único que no invitaron a todos, le decía a Jesús, sígueme, hey tú, sígueme, sígueme. Y Judas llegó solito, ¿verdad? Él quería, deseaba estar con Jesús, llegar, quería formar parte de ese grupo especial de los dos. Y Dios no le dijo, no, mira, tú no, porque tú eres muy avaricioso y me vas a traicionar, te gusta mucho la lana. Y no, le dijo, está bien. De la misma manera, Dios nos acepta a todos en la iglesia, nos guste o no nos guste, nos guste de más cosas, pues entre más nos guste lo malo, con más razón Dios quiere darnos la oportunidad de conocer su iglesia para que nos vayamos quitando todo eso con el poder del Espíritu Santo, con el trabajo. Entonces, él quería estar cerca de él, de Jesús, también quería ser como él, pero también quería predicar y todo, dice, pero tenía un mal rasgo en su carácter, en su personalidad, que nunca a través de esos 4 años y medio de formación en la escuela de Jesús, como alumno, como discípulo, lo consiguió. Nunca consiguió abandonar ese deseo desmedido, esa avaricia por las cosas materiales, más que las espirituales. Entonces, eh, los cambios en él fueron muy pocos, pero en realidad el origen de todos los pecados, acuérdense que es la avaricia, ya dijimos la codicia, lo que pasó con Satanás, lo que pasó con Eva. ¿Sí? Entonces, mientras no sacara eso, que es la raíz de todo lo demás, ¿sí? Pues su vida espiritual y su vida física estaba en riesgo. Siguiente. Luego, pues conocemos la historia, qué fue lo que pasó. Su avaricia lo llevó a hurtar, porque sacado de la tesorería, ¿lo llevó a qué? A traicionar a Jesús por dinerito. Y lo peor del caso, bueno, la cereza del pastel lo llevó a que al suicidio, a perder la vida. Cuando C6, Mateo 26, del 15 20 y 27:5, ahí nos narra todos estos hechos. Su codicia lo llevó, como decíamos, cuando violamos un mandamiento de Dios, como todos están interconectados, eh, regularmente violamos los otros. A veces decimos, no, pues yo guardo todos los mandamientos menos uno. Pues no es cierto. Si tú guardas, según tú guardas todos menos uno, ese uno que no guardas te está interconectando con otros que también estás fallando. Por ejemplo, aquí en el caso de
Judas, él codició y transgredió el tercer mandamiento, tres mandamientos, ¿sí? Fíjense bien. Eh, el segundo, es decir, él llegó a hacer del dinero, de la avaricia, una idolatría. Él amaba más las cosas materiales que a Cristo. Y eso, entonces, puso un ídolo en su corazón. Y el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Tenía otro Dios. Pero, ¿qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Lo llevó a cometer homicidio de alguna manera, claro, porque él fue el que entregó a Jesús para que lo matara. ¿Qué más? El sexto mandamiento, no matarás. No hurtar, por robó también, el octavo mandamiento. Y no codiciarás, pues también el décimo. ¿Sí? Entonces, fíjense todos los mandamientos que, que llegó a fallar en cuatro realmente. Judas no estaba destinado a algunos a veces decimos, ay, pobre Judas, es que Dios lo escogió para que lo traicionara. Dios lo escogió para ser su discípulo, pero él escogió que traicionar. Pudo haber sido otro, ¿sí? Pero él dijo, no, yo mero, ¿sí? Es que nunca le echemos a Jesús, no, pues que ya estaba destinado que yo saliera así de malote, ¿verdad? No, tú escogiste ser malote o malito, no sé. Judas no estaba destinado a este fin triste. Así nosotros podríamos haber, así como nosotros, Judas pudo haberse que tomado de la mano de Jesús, del poder de Jesús para ser transformado y que Dios le quitara todo eso. Como sucedió con los demás discípulos, ¿se acuerdan a los discípulos renegados y violentos de Jacobo y Juan? Santiago y Juan, los hijos del trueno, eran tan explosivos, pero que se dejaron transformar por Jesús. Pedro, el impulsivo, se dejó transformar por Jesús. Mateo, el corrupto, se dejó transformar por Jesús. Y etcétera, cada uno de ellos. Pero Judas, el avaricioso, no se dejó transformar por Jesús. Entonces, él pudo haber hecho como los demás o como lo podemos hacer nosotros. Nosotros podemos ser transformados. Ese es el mensaje para nosotros. Su historia hubiera sido como totalmente distinta. Alguien puede decir, no, pero no se hubiera cumplido la profecía así. Sí se hubiera cumplido, pero con otra persona. O sea, no se tiene que cumplir contigo. Tú escoges si se cumple contigo, para bien o para mal, una profecía. ¿Sí? La que sigue. El último ejemplo es el de quién? Ananías y Zafira. Esos tenían lana, ¿verdad? Ese matrimonio, Ananías y Zafira. Era un matrimonio. Vamos a poner la siguiente. Eh, Ananías y Zafira, miren lo que dice aquí. Dice, en complicidad con su esposa Zafira, es decir, Ananías, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con la parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Aquí lo que pasa es que la primera iglesia cristiana, recuerdan así rapidote, tenía una característica. Llegaron a la conclusión de que todo debía ser en común, es decir, yo tengo una computadora, bueno, va a ser para todos, para que todos hagan la tarea, no nomás yo, todos los de la iglesia. Yo tengo un rancho, bueno, es para todos, ¿verdad? Pueden ir ahí también. Yo tengo esto, o yo tengo una casa, la voy a vender, pero todo el dinero va a ser de todos. Lo voy a depositar para la iglesia y que sea para todos. Algo parecido a lo que el comunismo, entre comillas, quiso hacer, ¿verdad? Porque en realidad el comunismo, pues sí, se carga para un lado nada más y desprotege a otros, ¿verdad? Entonces, en realidad, la iglesia, primera iglesia de Cristo, tenía esta característica. Y bueno, ahí en estas imágenes vemos esta historia relatada desde el principio, desde lo que prometió este matrimonio en Ananías y Zafira hasta lo que pasó al final. Dice que ellos estaban animados por el ejemplo de Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El compañero de Pablo dice que él, perdón, el, el apóstol Bernabé, el discípulo, perdón, Bernabé, que se menciona en Hechos, él había
Él era muy dadivoso y él, ¿cómo se llama? Todo lo que él tenía lo puso a disposición de la iglesia. Y ahí, a veces uno se emociona, ¿no? Con estas cosas y uno ve, ay, mira, el hermano dio un donativo de 13,512 pesos. Yo también voy a dar, yo voy a dar uno de 15, ¿eh? Me emociono. ¿Quién quiere cooperar para esto? Yo pongo 2 pesos, y te emocionas y prometes, cuidado con lo que prometes. Y que vamos para la construcción de la iglesia, pues yo prometo poner 10,000 pesos cada mes, ¿verdad? Y después ya nos anda, ¿verdad? Por ser tan ligeritos en las promesas, ¿verdad? Entonces, tan impulsivos, podríamos decir. Y ellos se emocionaron, y qué bueno que nos emocionemos y que alguien nos contagie de esto, ¿sí? Pero ellos decidieron vender una propiedad y dijeron, todo el dinero que va, bien emocionados, yo todo va para la iglesia, dijo Ananías y Zafira. Pero ¿cuándo vino el problema? Cuando les pagaron eso al contado, peso tras peso, y entonces vieron el dinero y se les hizo mucho, mucho, y luego dijeron, canijo, esto es mucho dinero como para dárselo a la iglesia. Mejor, ¿qué te parece, Ananías o Zafira? No sé cuál fue la propuesta de quién a quién, pero los dos, al último, los dos convinieron en que así fuera. Vamos a darle nomás una parte a la iglesia. Al cabo, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Sí, nada más el que nos la vendió, pero pues el que nos la vendió no sabe que nosotros le prometimos a la iglesia, el que nos la compró, perdón. Este, mm, Así es que para que nos vean y nos admiren, igual que a Bernabé, que estamos bien dadivosos. A veces queremos presumir en la iglesia, ¿eh? ¿Quién quiere dar un donativo? Yo pongo 5,000 y luego sale un hermano ahí como en la subasta. Yo voy 6, como para pantallar a los demás. Y algo así sucedió con Ananías y Zafira, pero ya cuando vieron, estaban en el momento, dijeron, no, vamos a guardarnos estos 60,000 pesitos. ¿Qué te parece? Porque hacen falta. Y es que la avaricia, ese dinero ya no era de ellos, era de Dios, porque ellos lo prometieron a Dios, ¿cierto o no? Sí. Entonces la avaricia está en querer obtener algo que ya no es mío o que nunca fue mío, ¿sí? En este caso, pues era de ellos, pero ahora ya no, porque lo habían prometido a Dios. Si lo que prometemos a los hombres, fíjense, trae muchas consecuencias graves, imagínense lo que le prometemos a Dios. Por eso a veces en las semanas de oración y con un buen sermón nos emocionamos y prometemos tanta cosa a Dios que después no veamos después nos hacemos los olvidadizos, más bien. Es que el pecado, la codicia nubla la mente. O sea, nadie va a saber. ¿Acaso Dios dice aquí no sabría el precio de la venta? Una pregunta para nosotros ahora. ¿Podemos robar a Dios y quedar impunes? Su codicia fue su perdición. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes me han robado. ¿Qué te hemos robado? No, ¿qué te hemos robado? Pues en los diezmos y las ofrendas. ¿Pero por qué? Pues porque el diezmo no es tuyo, el diezmo es mío. Y lo estás quitando, no me lo das completo ni me lo das. Y las ofrendas, ¿por qué? Pues esas yo las quiero, las doy pues por eso, pero ¿para qué las prometes, ya? O sea, lo que tú prometes tienes que darlo, si no, se llama como robo, ¿sí? Ok, la siguiente, Ananías y Zafira, ¿qué pasó al final? Pues ahí vemos en las imágenes esas, ¿sí? Perdieron la vida delante de ahí de toda la iglesia, ¿sí? De los apóstoles al menos. Pero ahora, pues ya conocimos el origen y vimos algunos ejemplos de codicia, pero ¿cómo vencerla? Porque todos tenemos codicia, todos, mayor o menor grado, ¿sí? ¿Y por qué digo que todos? ¿Por qué me atrevo yo a acusar a todos? Porque todos, porque si no fuésemos codiciosos, que es el pecado original en el ser humano, es el que nos lleva a todos los demás. Los que andan en malos pasos por ahí en el narcotráfico, ¿por qué andan ahí? Porque son codiciosos. Los que salen mal con las cuentas de funcionarios públicos por el gobierno, ¿por qué salen mal? Porque son codiciosos. ¿Por qué, por qué los divorcios? ¿Por qué por la codicia? ¿Sí? Porque no nomás es codiciar dinero, podemos codiciar personas, ¿sí? Podemos codiciar cargos, puestos, trabajos, un lugar.
en la familia, poder, o sea, hay montones de cosas que podemos codiciar, hasta un iPhone nuevo, y que estoy dispuesto a hacer lo que sea para obtener. Bien, siguiente. Vamos a ver cómo así de fácil, o sea, no tiene ciencia. De hecho, lo sabemos, cómo podemos evitar. Lo sabemos, pero Dios quiere que lo estemos recordando, por eso estas lecciones, por eso el estudio diario. Oye, pero ese texto ya lo conocía así, pero es necesario leerlo otra vez para que nos caiga por ahí el 20. Dice 1 Timoteo 6, del 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, de estar conforme. Eh, Acompañada, a veces somos muy piadosos, me disque muy serviciales y todo, pero acompañamos o no le acompañamos a esa piedad o a ese servicio, no lo aderezamos con lo, con, con la conformidad con las cosas que tenemos. Es cierto, y ahí me gusta mucho ayudar a la gente todo, pero ¿cómo codizo la camioneta del vecino? Entonces, tiene esa servicio, esa piedad, ese servicio al semejante tiene que ir acompañado de contentamiento. Tengo que estar contento con lo que tengo. Dice aquí porque todo lo que yo tengo, dice, no lo traje, no nací con él. O sea, nada hemos traído a este mundo. Cuando nacimos encueraditos, desnudos, ¿sí? Sin nada. Eh, y sin duda nada podremos sacar. Dice aquí, así que teniendo sustento, ¿a qué se refiere? Comida, ¿sí? ¿Y qué más? Techo, abrigo, ¿y qué más? Pues ya, estemos que contentos con esto. Todo lo demás que podamos desear, aunque sea cosa buena, debemos de tener cuidado con la intensidad y la medida en que lo deseamos, ¿sí? Acuérdense que hay un dicho que dice querer es poder, desear es poder, y le podríamos ahorita codiciar es poder. Sí, claro, por lo codicias tanto, lo quieres tanto, que un día vas a poder lograrlo porque estás dispuesto a hacer lo que sea. Aquí el asunto está que cuando es codicia, cuando es un síntoma pecaminoso, estamos dispuestos a ponerlo en primer lugar que a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer cuando me siento tentado por la codicia? No es malo desear cosas buenas, ya dijimos, todos deseamos un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, sí, porque eh, está, está duro vivir en una casa que no tiene todas las comodidades. Imagina una casa sin baño, con una fosa séptica, sin regaderas, sin, no sé, sin estufa, todavía con leña. No, pues no, olvídense, ¿no? Entonces es bueno desear cosas buenas. El asunto está en qué hago yo o, o qué pongo eso que deseo en primer lugar que a Dios. Ese es el problema. Tenemos que, para vencer esa tentación de la codicia, recordar que Dios es poderoso para qué. Primero, para librarnos de la tentación. La promesa es, dice, yo, para ti, para mí, Dios nos dice, yo no te pongo en un lugar donde tengas una tentación tan grande que no puedas, ¿qué? Soportar. Entonces, todas las tentaciones que yo tengo, que usted tiene, ahí están porque Dios nos ha dicho que podemos vencerla, podemos librarla. Pero ¿qué necesito hacer? Recordar, ¿sí? Que Dios es poderoso para qué? Para darme fuerza de voluntad, para darme inteligencia, para darme confianza, la guía, todo, para poder librar esa tentación. Sí, porque si yo me olvido de Dios, entonces pues yo solo sí caigo, facilito. Por eso le pasó eso a Satanás. Se separó de Dios. Por eso le pasó a quien, a Eva. Se separó primero de Dios y luego de su esposo y cayó. Y luego Dios prefirió a su esposa, Adán prefirió a su esposa que a Dios y también cayó y así, etcétera. Y entonces tenemos que recordar la promesa. Dios
no nos pone frente a una tentación, no permite que estemos en una tentación, porque Dios no pone las tentaciones, permite solamente que pasen por ahí por nuestro. Entonces, pero nunca permite que se me presente una tentación que yo no pueda librar el poder de Dios. Orar, además, para que Dios cambie esos pensamientos, algo que nunca hizo Satanás. A lo mejor de primero sí oraba y decía, ay, este pensamiento que está medio raro, ¿qué es esto que estoy pensando? Eva también, ¿verdad? Pues, ay, ¿por qué me estoy acercando tanto aquí? Dios mío, ayúdame, a lo mejor, pero no suficiente. Si no le pidió a Dios lo suficiente, para que, ¿qué? Quitar ese pensamiento, esos sentimientos. De modo que no sigamos tentando. Tenemos que eliminar el pensamiento, porque la acción va precedida de un pensamiento. Entonces tenemos que pedirle a Dios. Primero, recordar que Dios tiene el poder para librar. Segundo, orar para que actúe y me borre esos pensamientos. Tercero, ¿qué necesito? ¿La que sigue? Tomar la decisión de confiar en Dios, sí, pero confiar con constancia, no confiar ahora y mañana no y pasado no. Y así no funciona. Tomar la decisión de confiar en Dios y que, algo bien importante, que sobre todo en este siglo, en este año 2023, los seres humanos no tenemos. Nunca estamos contentos con qué, con lo que Dios nos da. Yo quería un trabajo, ya me lo dio y ya estoy harto de ese trabajo. Dios, yo quería ganar lo que fuera, pero que ganar algo, pues gano tanto y ahora ya no estoy conforme con Dios. Dios mío, esto no quiero más. Yo quería una bicicleta y ahora quiero una moto y luego ya después quiero un carro y luego ya quiero un Kingo, un Tyler y no, pues ahora quiero un avión. Bueno, antes un helicóptero. Total que decía un pacientito, no tenemos llenadero. Entonces, contentarnos con lo que Dios nos da. Te puede dar más, sí, pero si tú lo puedes administrar, si puedes, si eres apto para administrar. Eh, Atesorar los consejos que Dios nos da en la Biblia, en su palabra, en mi corazón, en mi mente y guardarlos, tenerlos siempre presentes, que dice aquí, para no pecar contra ti, el Salmo 119:11. ¿Sí? En mi corazón, que dice, he guardado tus mandamientos, tus palabras, en mi mente los he guardado, tus dichos, tus palabras, tus versos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea que tiene poder la palabra de Dios, claro. Tiene tanto poder la palabra de Dios que Dios dijo un día, hágase la luz y fue la luz. ¿Sí? Es decir, la palabra de Dios tiene poder. Y la Biblia, la palabra es la palabra de Dios escrita y tiene el mismo poder que pronunciada en vivo. ¿Sí? Porque fueron palabras que Dios pronunció para nosotros, pero que Él quiso que se registraran para que nosotros las hiciéramos nuestras. Entonces, esas cuatro cosas tenemos que hacer. Recordar que Dios es poderoso. Orar y pedirle a Dios que cambie mis pensamientos. Tomar la decisión de aquí en adelante confiar en Dios, al mismo tiempo que me haga tener contentamiento con lo que tengo, con lo que Dios me da. Y los consejos de toda la Biblia, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 20, del último capítulo 22, que todo lo tenga yo aquí, en la mente. Entonces, es por eso que tenemos que todos los días leer y si se puede memorizar y entender una porción de la palabra de nuestro Dios. Y finalmente, quiero que nos despidamos con este pensamiento de consejos para la iglesia, página 101 de Elena de White. Dice, si permitimos que nuestra mente se espacie, es decir, que le dé vuelo ahí, que mastique el pensamiento, las palabras, que la rumie, como las vacas, el alimento, que lo vuelven otra vez a masticar. ¿Sí? Si permitimos que nuestra mente rumie, ¿sí? Se espacie más, ¿en quién? En Cristo y en el mundo celestial, más que en todo lo que, las cosas esas que yo deseo, encontraremos que un poderoso estímulo y un sostén para luchar las batallas del Señor. Y entre esas batallas, pues lógico, es el orgullo, la codicia, la envidia, ¿sí?
El orgullo y el amor del mundo perderán hasta entonces, ¿sí? Hasta que yo permita que mi mente repase y mastique y rumie más la persona de Cristo, ¿sí? En todo lo espiritual, dice aquí en el mundo celestial. Entonces voy a tener un estímulo, un sostén que me va a ayudar a luchar y lo, eso que estamos hablando ahorita de la codicia, el amor del mundo perderá su, ¿qué? Su poder, su fuerza. Mientras yo esté contemplando las glorias aquellas de esa tierra mejor, de ese eh, cielo, esa vida eterna que Dios tiene para usted y para mí. Y que un día va a ser nuestro hogar ahí, ¿sí? Va a ser nuestro hogar. Frente, vamos a estar, necesitamos visualizar esas imágenes, ¿sí? Imaginar. O sea, Dios nos dio el poder de imaginar y podemos cambiar la imaginación de todas esas planificaciones, como planifica un suicida su ejecución, autoejecución, que nos espaciemos en la mente en todas esas cosas que Dios tiene para nosotros, en la grandeza de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la hermosura de Cristo. Entonces dice aquí, todas las atracciones terrenales parecerán de cuánto valor, de muy poco valor, cuando lo comparamos con todas las cosas que Dios tiene para nosotros, que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra y también para la vida eterna. Entonces la invitación en esta tarde-noche es de que eh, pidamos a Dios que nos quite cualquier pensamiento que nosotros lo estamos ya visualizando como medio peligroso, ¿no? En lugar de darle y dedicarle horas a ese pensamiento, porque mañana pasado puede ser demasiado tarde como lo fue para Satanás y para él. Pero usted y yo, mientras hay ahorita vida, tenemos la esperanza de que un día Dios cambie todo nuestro carácter por uno semejante al de Cristo. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz mitad de semana.